La amarga pasión de Cristo según las visiones de Ana Catalina Emmerich. Audios de Unidos en el amor a Jesús. El temblor de tierra. Aparición de los muertos en Jerusalén. Cuando murió Jesús, yo vi su alma semejante a una forma luminosa penetrar en la tierra al pie de la cruz. Con ella una multitud brillante de ángeles, entre los cuales estaba Gabriel. Estos ángeles echaban al gran abismo a una multitud de malos espíritus. Y oí que Jesús ordenó a muchas almas del limbo que volvieran a entrar en sus cuerpos mortales para atemorizar a los impenitentes y dieran testimonio de su divinidad. El temblor de tierra que quebró la roca del Calvario causó estragos, sobre todo en Jerusalén y en Palestina. Apenas habían recobrado el ánimo en la ciudad y en el templo, al volver la luz del sol, cuando el temblor que agitó la tierra y el estrépito de los edificios al hundirse causaron temores mucho mayores. Este terror se convirtió en pánico cuando la gente que huía llorando encontraban en el camino súbitas apariciones de muertos resucitados que los reconvenían y amenazaban en el lenguaje más severo. En el templo el sumo sacerdote y los demás sacerdotes habían continuado el sacrificio del Cordero Pascual, interrumpido por el espanto que les causaron las tinieblas, y creían haber triunfado con la vuelta de la luz. Mas, de pronto, la tierra tembló bajo sus pies, los edificios vecinos se derrumbaban y el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Al principio el terror extremo los dejó unidos, pero luego se vieron sacudidos por los más incontrolables llantos y lamentaciones. Sin embargo, las ceremonias estaban tan reguladas, en el interior del templo era todo tan pautado, las filas de sacerdotes, el sonido de los cánticos y de las trompetas, los movimientos de los fieles, que de momento no se consiguió controlar el desorden y turbación. Los sacrificios continuaron tranquilamente en algunas partes, mientras los sacerdotes los tranquilizaban, pero la aparición de los muertos que se presentaban en el templo lo echó todo abajo, y la gente huyó despavorida tan deprisa como pudo. En la ceremonia no quedó nadie, y el templo fue abandonado como si hubiera sido manchado. Sin embargo, esto sucedió progresivamente, y mientras que una parte de los que estaban presentes corrían escaleras abajo por el templo, otros iban siendo contenidos por los sacerdotes y no eran todavía presa del pánico que los enloquecía. Se puede tener una idea de lo que pasaba, representándose un hormiguero, en el cual han echado una piedra. Mientras la confusión reina en un punto, el trabajo continúa en otro, y aún el sitio agitado vuelve a recobrar el orden durante algunos momentos. El sumo sacerdote Caifás y los suyos conservaron su presencia de ánimo, gracias al diabólico endurecimiento de su corazón y la tranquilidad aparente que tenían, impidieron que la confusión fuese general, y lograron que el pueblo no tomara esos terribles acontecimientos como un testimonio de la inocencia de Jesús. La guarnición romana de la Torre Antonia hizo también grandes esfuerzos para mantener el orden, de suerte que la fiesta se interrumpió sin que estallase un tumulto popular. Todo se convirtió en agitación e inquietud que cada uno llevó a su casa y que la habilidad de los fariseos había conseguido con éxito calmar en parte. He aquí los hechos de los que me acuerdo. Las dos grandes columnas situadas en la entrada del Sancta Sanctorum del templo y entre las cuales estaba colgada una magnificente cortina, se apartaron una de la otra y el techo que sostenían se hundía rasgando la cortina con fuerte sonido de arriba abajo, y el Sancta Sanctorum quedó así expuesto a los ojos de todos. Cerca de la celda donde solía rezar el viejo Simeón cayó una gruesa piedra que hundió la bóveda. En el Sancta Sanctorum se vio aparecer al sumo sacerdote Zacarías, muerto en el templo y el altar, pronunció palabras amenazadoras y habló de la muerte del otro Zacarías, padre de Juan el Bautista y de otros profetas. Los dos hijos del piadoso sumo sacerdote Simón el Justo se aparecieron cerca del gran púlpito y hablaron también de la muerte de los profetas y del sacrificio que ahora se había cumplido. Jeremías se apareció cerca del altar y proclamó con una voz tronante el fin del antiguo sacrificio y el principio del nuevo.
Estas apariciones, que habían tenido lugar en un sitio al que sólo los sacerdotes tenían acceso, fueron negadas o calladas y se prohibió severamente hablar de ellas. Se oyó un gran ruido, las puertas del Sancta Sanctorum se abrieron, y una voz gritó: «Vayámonos de aquí». Entonces vi ángeles alejándose de allí. Nicodemo, José de Arimatea y otros muchos abandonaron también el templo. Muertos resucitados se veían todavía andando por la ciudad. A una orden de los ángeles entraron finalmente en sus sepulcros. La cátedra del atrio se derrumbó. De 32 fariseos que hacía poco habían vuelto del Calvario, muchos se habían convertido al pie de la cruz, y en el templo, comprendiendo perfectamente lo que estaba pasando, hicieron duros reproches a Anás y Caifás, y dejaron la congregación. Anás había sido uno de los más acérrimos enemigos de Jesús, y había incitado al proceso contra él, pero ahora, viendo todos esos acontecimientos sobrenaturales, estaba casi loco de espanto y no sabía dónde esconderse. Caifás quiso confortarlo, pero fue en vano. La aparición de los muertos lo había consternado. Caifás, aunque lleno de terror, estaba tan poseído del demonio del orgullo y de la obstinación que no dejaba ver nada de lo que sentía y oponía una frente de hierro a los signos amenazadores de la ira divina. Dijo que los causantes de todo habían sido los partidarios del Galileo, que se habían presentado en el templo manchados y que todo eran sortilegios. La misma confusión que en el templo reinaba en muchos sitios de Jerusalén. Los muertos caminaban por las calles, las casas se derrumbaban, así como también los escalones del tribunal de Caifás, donde Jesús había sido ultrajado, y una parte del hogar del atrio, donde Pedro había negado a Jesús. Cerca del palacio de Pilato se partió la piedra del sitio donde Jesús había sido mostrado al pueblo, y parte de las murallas de la ciudad se derribaron. El supersticioso Pilatos estaba paralizado y mudo de terror. Su palacio se tambaleaba sobre sus cimientos, y la tierra no cesaba de moverse bajo sus pies. Él corría enloquecido de una habitación a otra, creyó ver en los muertos que se le aparecían a los dioses del Galileo, y se refugió en el rincón más oculto de la casa para pedir socorro a sus ídolos. También Herodes estaba aterrorizado, pero él se había encerrado y no quería ver a nadie. Un centenar de muertos de todas las épocas aparecieron en Jerusalén y en sus alrededores. Los muertos cuyas almas fueron enviadas por Jesús desde el limbo se levantaron, destaparon sus rostros y anduvieron errantes por las calles sin tocar el suelo con los pies. Dieron testimonio de Jesús con palabras severas contra los que habían tomado parte en su muerte. En los lugares donde la sentencia de Jesús se había proclamado antes de ponerse en marcha la procesión para el Calvario, se detuvieron un momento y gritaron: «Gloria a Jesús por los siglos de los siglos y condenación eterna para sus verdugos». Delante del palacio de Pilatos exclamaron: «¡Juez inicuo!». Todo el mundo temblaba y huía. El terror era inmenso en toda la ciudad y cada cual se escondía donde podía. A las 4 en punto los muertos volvieron a sus tumbas. Los sacrificios en el templo habían sido así interrumpidos. La confusión reinaba por todas partes y pocas personas comieron esa noche el Cordero Pascual.